Cuestión número 4 es de reacciones ácido-base y nos dice razones si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas. Pues vamos a ir viendo cada una de estas afirmaciones y veremos si son verdaderas o falsas. En el apartado A nos dice la mezcla de 100 ml de la solución 0,5 molar de hidróxido de bario con 150 ml de la solución 0,75 molar de ácido clorhídrico tiene pH básico. Fijaros que tenemos aquí una base, tenemos aquí un ácido. La reacción entre una base y un ácido es una reacción de neutralización en la que nos va a dar una sal y agua. Fijaros que la reacción que tendríamos sería esta, en la que el hidróxido de bario reacciona con dos ácidos clorhídrico, debido a que como tiene dos grupos OH, pues son necesarios dos protones para poder neutralizar esos dos grupos OH y formar esas dos moléculas de agua. Luego el bario y los dos átomos de cloro se van a juntar para formar la sal. Esta sal de aquí es una sal neutra porque proviene de una base fuerte y de un ácido fuerte. ¿Y cómo sabemos que son base fuerte y ácido fuerte? Porque como datos no nos ha dado ninguna constante ni de acidez ni de basicidad. Por tanto, eso significa que estas dos sustancias son fuertes y por tanto la sal que van a proporcionar es una sal neutra que no va a proporcionar ningún tipo de pH y por tanto no tenemos que estudiarlo. Aunque se disocia en sus iones no van a reaccionar, no van a neutralizar y por tanto no tenemos que estudiar esa sal. Lo que vamos a estudiar es cuántos moles hemos adicionado de base, cuántos moles de ácido hemos adicionado y vamos a ver cuál de los dos nos sobra, porque el que nos sobre es el que nos va a proporcionar ese pH. Copiamos los datos y fijaros que el volumen lo he puesto ya en litros porque para poder calcular el número de moles lo que vamos a hacer es multiplicar la concentración por el volumen en litros de manera que obtengamos esos moles de cada uno de esos reactivos. Moles de hidróxido de bario, pues concentración del hidróxido de bario por volumen de hidróxido de bario en litros, pues nos dará 0,5 moles partido litro por 0,1 litros, litro y litro se nos iría y nos quedaría 0,05 moles. Moles de ácido clorhídrico, pues concentración por volumen, lo mismo, 0,75 por 0,15, pues nos da 0,1125 moles del ácido. Para saber cuál de los dos nos va a sobrar, nos vamos a fijar la estequiometría de la reacción. Fijaros que un mol de hidróxido de bario reacciona con 2, es decir, reacciona con el doble. Por tanto, si yo tengo 0,05 moles por la estequiometría, lo que va a reaccionar es el doble, que es el doble 0,05 es 0,1. Por tanto, reaccionan de ácido 0,1. Pero fijaros que yo tengo más cantidad, por tanto, eso significa que el ácido clorhídrico está en exceso y por tanto nos va a sobrar ácido. El pH va a estar dado por este ácido y va a ser pH ácido. Así pues, esta afirmación es falsa porque nos decía que el pH era básico. Si queremos calcular el pH de la solución, pues lo que tendríamos que calcular son los moles de ácido que han sobrado, que sería igual a ¿qué? A la cantidad que tenemos menos la cantidad que ha reaccionado, que hemos dicho que por estequiometría van a reaccionar 0,1 y tendríamos, pues, fijaros, 0,1125 menos 0,1 pues nos da 0,0125 moles de ácido clorhídrico. Este ácido, al no tener constante, al ser un ácido fuerte, se va a disociar por completo y fijaros que los moles que teníamos inicialmente de ácido clorhídrico pues se van a disociar por completo dándonos cloro y dándonos iones hidróneo. ¿Y cuántos iones hidróneos tenemos? Pues la misma cantidad que teníamos inicialmente de ácido. Tendremos 0,0125 moles de ion hidróneo. Para calcular el pH, acordaos que el pH es el menos logaritmo de la concentración de iones hidróneo. Por tanto, sería el menos logaritmo de los moles que acabamos de calcular, 0,0125, dividido, acordaros, el volumen total, porque habíamos hecho una mezcla. Entonces, el volumen total que tenemos es la suma de 0,1 más 0,15. Y esto ya nos daría la concentración de iones hidróneo
y al picarle este menos logaritmo, pues ya tendríamos ese pH que nos da 1,30 y fijaros que es un pH bastante ácido. Nos vamos a la siguiente cuestión. En el apartado B nos dice la mezcla de 40 ml de ácido clorhídrico 2 molar con 30 ml de una disolución 2 molar de amoníaco resulta ser una disolución básica. Lo primero que vamos a hacer es escribir la reacción. Fijaros que tenemos un ácido y una base. Esta base es una base débil porque tenemos aquí la constante. Por tanto va a ser también una reacción de neutralización. Fijaros en la que el ácido le cede el protón a la base y se forma el ion amonio que se junta con el cloro formando la sal, cloro de amonio y luego agua. En este caso, al ser la base débil, ¿vale? Cuando la sal se disocie, uno de sus iones sí que va a reaccionar y por tanto va a hidrolizar y nos va a proporcionar cierto pH. No obstante, como las cantidades que nos han dado no son las mismas, no vamos a tener el mismo número de moles que de ácido que de base, vamos a estudiar primeramente de quién de los dos nos sobra y luego estudiaremos también la sal. Y a partir de eso, del pH que nos proporciona el que nos sobra y el pH que nos proporciona la sal, y diremos qué pH resultante tiene esta disolución. Vamos a copiar los datos que nos dan del ácido, los datos de la base, y fijaros que a partir de este volumen y esta concentración y este volumen y esta concentración vamos a calcular los moles de cada uno. Moles del ácido, pues concentración del ácido por volumen del ácido, acordaos el volumen en litros, pues 2 por 0,04 nos da 0,08 moles. Moles de la base, pues concentración de la base por volumen de la base en litros, pues nos da 2 por 0,03, que nos da igual a 0,06 moles. Fijaros que la estequiometría de la reacción es 1, 1, es decir, por cada molécula de ácido clorhídrico que reacciona una de amoníaco. Por tanto, fijaros que aquí el que tenemos es exceso. Si tenemos 0,06 tendrían que reaccionar 0,06. De aquí tenemos más, tenemos exceso de ácido y por tanto, al sobrar ácido, será este el que nos dé un pH ácido por el momento. Pero también hemos dicho que la sal, al provenir de una base débil, sí que va a hidrolizarse y vamos a estudiar cada uno de sus iones cómo reacciona. La sal la disociamos, vamos a ver el ion amonio que viene de la base débil. Este al venir de la base débil forma equilibrio y por tanto puede volver a reaccionar cediendo ese protón al agua y volvemos a tener amoníaco y ion hidróneo, que esto nos daría pH ácido. El cloro al provenir del ácido fuerte no reacciona y por tanto diríamos que esta sal es una sal ácida. Fijaros que nos sobraba ácido y por otro lado también tenemos la sal que es ácida, aunque este pH será muy pequeñito, lo que nos proporcione será mínimo, apenas se percibirá, pero en total al final la reacción tiene un pH ácido y por tanto la afirmación de que la disolución era básica es falsa. Nos vamos al siguiente apartado, el C, que nos dice, al añadir cloruro de amonio sólido a una solución 0,5 molar de amoníaco, el pH disminuye. Pues vamos a escribir el equilibrio de basicidad del amoníaco. Fijaros que el amoníaco es una base la cual acepta un protón del agua, de manera que obtenemos ion amonio y grupos OH, es una base. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Que cuando nosotros añadamos esta sal se va a disociar en ion amonio y cloro. Y lo que va a ocurrir es que nos va a aumentar la cantidad de ion amonio en el equilibrio. Por el principio de Chatelier, lo que va a ocurrir es que si yo aumento la cantidad de esta sustancia, pues el equilibrio se va a desplazar en el sentido en el que disminuya esa cantidad, es decir, se va a desplazar hacia la formación de amoníaco. Si se desplaza hacia la formación de amoníaco,
lo que va a ocurrir es que esta cantidad disminuye y esta cantidad disminuye. Si disminuye la cantidad de grupos OH, el pH se va a hacer menos básico, es decir, más ácido. Si se hace menos básico, lo que va a ocurrir es que el pH va a disminuir y por tanto esa afirmación es verdadera. En el apartado D nos dice una disolución 1 molar de cloruro de amonio tiene pH ácido. Pues se trata de una sal, vamos a disociar esta sal y fijaros que el ion amonio viene del amoníaco, puede volver a reaccionar para ceder ese protón, fijaros, y al ceder ese protón volvemos a obtener este amoníaco y obtenemos aquí iones ironio. Sin embargo, el cloro que viene de un ácido fuerte, pues no va a reaccionar. Fijaros que el ion amonio nos proporciona grupos ironio y por tanto nos proporciona pH ácido. Por tanto, esta afirmación sería verdadera. Y ya acabaríamos esta cuestión y nos pasaríamos